Si estás en una reunión de Google Meet y bloqueas tu iPhone y este sale de la videollamada o de la reunión de Google Meet, déjame decirte que tengo la solución para que puedas bloquear tu iPhone y este continúe en la videollamada en unos sencillos pasos, solo aquí con el profe Otero o Oteronetas. Acompáñame. Bienvenidos a mi canal, esto es Oteronetas, el profe Otero. Comencemos. Y si tú utilizas tu iPhone para tener videollamadas en Google Meet de manera regular, alguna reunión, y te estás preguntando por qué cuando bloqueo mi iPhone, mi videollamada termina automáticamente, no te preocupes porque tengo la solución perfecta que se encuentra dentro de las configuraciones de tu iPhone para impedir que esto pase. Es decir, que al momento de que tú bloquees tu iPhone puedas continuar con la videollamada o puedas continuar con esta reunión que tienes en Google Meet. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos a configuraciones, nos vamos a ir a accesibilidad, nos vamos a ir a tocar y aquí nos vamos a ir a la parte de abajo ubicando esta opción que se llama impedir llamadas al bloquear. Nosotros activamos esta opción y podemos nosotros ya disfrutar de nuestras videollamadas o nuestras reuniones en Google Meet con la pantalla bloqueada de nuestro iPhone, como lo vamos a ver a continuación en este ejemplo. Aquí podemos ver que ya activando esta configuración podemos bloquear la pantalla del iPhone y la videollamada o la reunión en Google Meet continúa. Así que así de sencillo puedes tú bloquear tu iPhone, puedes continuar con tu reunión de Google Meet. Muchísimas gracias por estar aquí con el profe Otero o Oteronetas. Que estés muy bien.